Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque hoy les traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que genera suspiros, emoción y, por qué no decirlo, un poquito de locura a las telenovelas turcas. Y como si fuera poco, les traigo noticias jugosas y frescas sobre una de las parejas que más nos han hecho soñar, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en el drama, el romance, las declaraciones que han sacudido las redes sociales y, por supuesto, las reacciones de los fans, especialmente en España. Ya saben que en este canal somos fanáticos de las series turcas, auténticos devotos de este género que nos ha regalado historias inolvidables, personajes entrañables y, por supuesto, parejas que nos han hecho suspirar. Y claro, cuando hablamos de parejas que nos marcaron, que trascendieron la pantalla y se colaron en nuestros corazones, no podemos dejar de mencionar a Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Su química en Erkenci fue algo realmente especial, algo que trascendió la ficción y que por mucho tiempo mantuvo a los fans soñando con un romance fuera de la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad, la ternura era palpable. Y seamos sinceros, todos queríamos que Sanem y Can y Sanem, fueran una pareja real. Y ahora tenemos noticias. ¡Bombazo! Porque el mismísimo Can Yaman ha roto el silencio. Sí, señores y señoras, el hombre que nos ha mantenido en vilo con su vida privada, con sus proyectos internacionales, con sus múltiples conquistas, ha soltado una bomba que ha revolucionado a sus fans, y especialmente a los fans de Demet Özdemir. Prepárense para un viaje por el universo de las emociones. Hoy en este vídeo vamos a analizar a fondo las declaraciones de Can Yaman. Vamos a diseccionarlas palabra por palabra para entender qué ha dicho, cómo lo ha dicho y, sobre todo, qué impacto han tenido estas palabras no solo en Turquía, cuna de este fenómeno, sino también aquí en España, donde las series turcas gozan de una popularidad arrolladora. Vamos a comentar sobre las reacciones de los fans, las opiniones, los rumores que han surgido a raíz de esta confesión, y por supuesto, vamos a sumergirnos en la nostalgia, recordando los momentos más icónicos de Erkenci, esos instantes que nos hicieron creer en el amor y que nos dejaron con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y como siempre, quiero pedirles que se queden hasta el final del vídeo porque tenemos mucho que analizar, mucho que comentar y muchas sorpresas que descubrir. No se lo pierdan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más noticias, análisis y curiosidades sobre el apasionante mundo de las series turcas y sus protagonistas. Nos vemos muy pronto. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos. Ahora sí, vamos a lo importante, ¿qué es lo que ha dicho Can Yaman? ¿Qué ha desatado esta locura en las redes sociales? ¿Por qué todos los fans de Erkenci están enloquecidos? Pues bien, para entender el contexto y apreciar la magnitud de lo sucedido, debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que después del éxito arrollador de Erkenci, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre fue tema de conversación, un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Los rumores de romance eran constantes, las fotos juntos alimentaban las expectativas de los fans, y estos soñaban con que esa magia que veían en pantalla fuera real también fuera de ella. ¿Cuántas veces nos imaginamos a Can y Demet paseando de la mano, compartiendo una cena romántica o simplemente disfrutando de su compañía? Las redes sociales se inundaron de edits de vídeos con las escenas más románticas de la serie, de comentarios esperanzadores. Los fans crearon comunidades, grupos de Facebook y cuentas de Instagram dedicadas a la pareja. Era evidente que la química entre ellos había calado hondo en el corazón del público. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad es a veces más compleja y, por supuesto, mucho más privada. Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, aunque, seamos sinceros, sí que hubo una gran conexión entre ellos. Los gestos, las miradas, las risas compartidas, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Pero como dice el dicho, el silencio otorga. Y al final cada uno siguió su camino. Demet se casó y luego se divorció. Can, por su parte, se enfocó en su carrera internacional, viajando por diferentes países, protagonizando nuevas series y proyectos, y por supuesto, atrayendo miradas y conquistando corazones por todo el mundo.
Pero el tiempo pasa, y como dice la canción, las cosas cambian. Y ahora, en una reciente entrevista, Can Yaman ha roto el silencio y ha hablado abiertamente sobre Demet. Y lo que ha dicho, les aseguro, ha sorprendido a muchos y ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans de Erkenzicus. Es como si Sanem y Can, de alguna manera, volvieran a cobrar vida. En la entrevista, el periodista le preguntó a Can sobre sus experiencias en el mundo del espectáculo, sobre sus relaciones, sobre las personas que han sido importantes en su vida, y sobre cómo ha evolucionado como persona y como actor a lo largo de los años. Y en ese momento el actor, con una sonrisa enigmática, una sonrisa que mezclaba la nostalgia y el cariño, soltó la bomba que ha hecho temblar las redes. Dijo, y cito textualmente para que no quede ninguna duda, Demet es una persona muy especial. Siempre lo será. Fue una etapa muy importante de mi vida, y la recuerdo con mucho cariño y respeto. Demet tiene una luz especial, una energía que la hace única. La valoro mucho como persona y como profesional. ¡Guau! ¿Qué les parece? ¿No es increíble? Esas palabras, que a simple vista pueden parecer sencillas, en realidad esconden una carga emocional muy fuerte. Can Yaman, uno de los actores turcos más codiciados y reservados, conocido por su hermetismo en cuanto a su vida privada, ha hablado abiertamente sobre Demet Özdemir, y ha reconocido la importancia que tuvo en su vida. Ha admitido que ella es muy especial, que la recuerda con cariño y respeto, y que tiene una luz especial, una energía que la hace única. Es como si Can, después de tanto tiempo, hubiera decidido abrir su corazón y compartir sus sentimientos con el mundo. Y como era de esperar, estas declaraciones han generado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans de Erkenzicus han enloquecido de emoción. Han resurgido fotos, vídeos y momentos inolvidables de la serie. Los hashtags relacionados con Can y Demet han explotado. En Twitter, Instagram y TikTok, los comentarios, los edits los memes, las teorías, todo se ha desatado. Todo el mundo está comentando y especulando sobre qué significa esto. ¿Significa que hay una reconciliación en puerta? ¿Significa que todavía hay sentimientos? ¿Significa que Can está abriendo su corazón y que está dispuesto a dar una segunda oportunidad al amor? ¿Significa que la llama de la esperanza para los fans de Erkenzicus nunca se apagó? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Can no ha dado ninguna indicación explícita sobre una posible reconciliación. Pero lo que sí es evidente es que estas palabras han reavivado la llama de la esperanza para muchos fans que siempre soñaron con ver a Can y Demet juntos, fuera y dentro de la pantalla. ¿Y quién puede culparlos? Es que cuando dos personas tienen una química tan especial, es imposible no desear que su historia de amor continúe. Las redes sociales se han inundado de comentarios como "OMG. Can Yaman hablando de Demet. Mi corazón no puede más, Sanem y Can Forever, necesito una nueva serie con ellos dos ya, qué lindos recuerdos, la luz especial de Demet. Qué bonito, espero que vuelvan a estar juntos, necesito saber qué piensa Demet, la esperanza es lo último que se pierde". Las cuentas de fans de Erkenzicus han resurgido con fuerza, compartiendo escenas románticas, momentos detrás de cámaras, fotos inéditas y, por supuesto, las declaraciones de Can. Los edits y los vídeos musicales con las escenas de la serie se han vuelto virales, reviviendo la magia de Sanem y Can. Es como si la serie hubiera resucitado de entre las cenizas. Ahora, vamos a centrarnos en la reacción en España. Porque, como saben, en España tenemos una gran comunidad de fans de las series turcas, y Erkenzicus fue un auténtico fenómeno. La serie tuvo un éxito arrollador, conquistando a millones de espectadores y convirtiendo a Can Yaman y Demet Özdemir en ídolos. La serie se emitió en varios canales, y cada capítulo era un éxito de audiencia. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos, de ***. Erkenzicus se convirtió en un tema de conversación recurrente, en un fenómeno social. Así que, ¿cómo reaccionó el público español ante las declaraciones de Can? Pues la respuesta es clara, con entusiasmo, con sorpresa y con mucha emoción. Las redes sociales españolas se inundaron de comentarios, de memes, de vídeos sobre la pareja, de *** como #Can Yaman Demet, #Erkenzicus, #pájaro soñador. Los fans españoles expresaron su alegría, su emoción, y sus deseos de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en alguna nueva producción.
Muchos fans españoles recordaron con nostalgia los momentos más románticos de la serie, como el primer beso de Sanemi Can, la declaración de amor en la playa, los bailes bajo la lluvia, las miradas cómplices, los abrazos llenos de ternura. Otros comentaron sobre la belleza de Demet, el carisma de Can, la química innegable que tenían en pantalla y la importancia de Erkénthicus en sus vidas. Y no faltaron las especulaciones, por supuesto. ¿Será que Can está intentando dar un paso adelante? ¿Será que Demet está abierta a una nueva oportunidad? ¿Será que ambos están buscando una reconciliación? ¿O simplemente se trata de un gesto de cariño y respeto hacia una persona que fue importante en su vida? Lo cierto es que las declaraciones de Can han despertado una ola de optimismo en España. Los fans españoles han celebrado estas palabras como una señal de que, tal vez, la historia de amor de Sanemi Can no ha terminado del todo. Y quién sabe. Quizás el destino les tenga reservada una nueva oportunidad. Y es que, en el fondo, todos queremos creer en los finales felices, ¿verdad? Sobre todo en un mundo cada vez más gris y complicado, necesitamos creer en el amor, en la esperanza y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Las redes sociales españolas se han llenado de comentarios como «Qué bonito lo que dijo Can sobre Demet. Me ha emocionado, me encanta la química que tenían. Ojalá vuelvan a estar juntos, Erkénthicus me cambió la vida. Gracias Can y Demet, Sanemi Can Forever, necesito una nueva serie con ellos dos, qué guapos son los dos, ojalá se vuelvan a enamorar, necesito saber qué piensa Demet sobre esto». Los fans españoles también han compartido sus momentos favoritos de la serie, han creado listas de reproducción con las canciones de Erkénthicus y han comentado sobre las escenas más románticas y emotivas. La nostalgia se ha apoderado de las redes y todos han recordado con cariño y emoción la historia de amor de Sanemi Can. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo más importante es que Can ha demostrado que tiene un gran respeto y cariño por Demet. Y eso es algo que debemos valorar y aplaudir. En un mundo donde las relaciones efímeras y los conflictos mediáticos están a la orden del día, es admirable ver que una persona, después de tanto tiempo, sigue recordando con cariño y respeto a otra persona que fue importante en su vida. Es un gesto de madurez, de elegancia y de buen gusto. Es una muestra de que el amor, la amistad y el cariño pueden perdurar en el tiempo, incluso después de una ruptura. Y eso, señores y señoras, es algo que debemos celebrar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá un reencuentro entre Can y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Nos sorprenderán con una nueva serie juntos? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir admirando su talento, seguir soñando con la magia que nos regalaron en Erkénthicus, y, por qué no, seguir esperando una nueva oportunidad. La esperanza es lo último que se pierde. También podemos reflexionar sobre la importancia de la amistad, el respeto y el cariño en el mundo del espectáculo. Porque a veces lo más importante no es el romance, sino la conexión humana, el cariño y la admiración mutua. El mundo de las series turcas nos ha demostrado que las relaciones, los sentimientos y las emociones pueden trascender la pantalla y conectar con el corazón del público. Pero volviendo a las declaraciones de Can, y a su impacto en España, creo que es importante destacar algunos puntos clave. En primer lugar, la sinceridad de Can. A pesar de ser una persona muy reservada y discreta, ha sido sincero y directo al hablar sobre Demet. Ha demostrado que guarda un buen recuerdo de ella, y que la valora como persona y como profesional. La sinceridad, en un mundo donde la imagen y la apariencia a veces son más importantes que la verdad, es algo que debemos valorar y agradecer. En segundo lugar, la reacción de los fans. La respuesta del público español ha sido masiva y entusiasta. Los fans han demostrado su cariño y apoyo a Can y Demet, y han expresado sus deseos de volver a verlos juntos. La fidelidad de los fans es algo que los actores y actrices turcos valoran mucho, y la respuesta del público español es una muestra de ese cariño y apoyo incondicional. Y en tercer lugar, el impacto de la serie Erkénthicus. La serie ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans españoles. El éxito de la serie demuestra la importancia de las series turcas en nuestro país, y la capacidad de estas historias de conectar con el público y de generar emociones. Erkénthicus no solo fue una serie, sino un fenómeno social, una fuente de alegría y entretenimiento que acompañó a millones de personas durante meses.
Así que, en resumen, las declaraciones de Can Yaman han sido un bombazo que ha revolucionado el mundo de las series turcas, y especialmente a los fans de Erkencikus. Can ha demostrado su cariño y respeto por Demet, y los fans españoles han reaccionado con entusiasmo y emoción. Las declaraciones de Can han reavivado la llama de la esperanza, y han demostrado que el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo. Es importante recordar que este es solo un tema de conversación, una curiosidad del mundo del espectáculo, y que lo más importante es el trabajo de ambos actores, su talento y su trayectoria. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen una carrera profesional brillante y prometedora. Han demostrado su talento en diferentes proyectos, y han conquistado el corazón del público con su carisma y profesionalismo. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? ¿Qué esperan del futuro de Can y Demet? ¿Qué otros actores y actrices turcos les gustaría ver en este canal? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y novedades sobre el mundo de las series turcas. Les prometo que les traeré las últimas novedades, los análisis más completos y las curiosidades más interesantes. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de Erkencikus siempre estará en nuestros corazones. Hasta la próxima.